Sean bienvenidos y bienvenidas a su espacio Pasa la Voz. Cada 20 de febrero se recuerda el Día de la Justicia Social. Desde diferentes organismos reflexionan sobre cuánto le falta avanzar al mundo para que la población mundial pueda tener acceso a las necesidades básicas y fundamentales, sobre todo el acceso a la vida digna y plena. Hoy en Pasa la Voz conoceremos elementos importantes para entender cómo en los últimos años avanzamos en materializar los principios del Estado, entre ellos la justicia social, planteado como un elemento para construir el vivir bien y el vivir en dignidad. En el mundo se plantea la justicia social como un elemento necesario para afrontar los efectos de la pandemia en la sociedad. Sí, en este mundo globalizado en el que los ricos son cada vez más ricos y representan un porcentaje mínimo, tiene sus consecuencias en el incremento de las desigualdades, de la pobreza extrema. Y es ahí que la justicia social se plantea atender las necesidades básicas que tienen los grupos vulnerables que por falta de oportunidades han llegado a ese punto y que también pues en gran parte tienen responsabilidad los gobiernos y estados para poder materializarlos. Bolivia, desde su fundación, ¿cuánto ha avanzado en esto? Hoy vamos a recurrir a la memoria de Emilia, que recuerda nuestra historia. Hoy vi a doña Flora, una mujer que fue mi vecina cuando era niña. Hace como 40 años aproximadamente. Nosotras le dábamos pan, hacíamos pan en casa para tener ingresos extras y algunas veces cuando pasaba le dábamos una bolsita de pan porque sabíamos que ella vivía muy precariamente. Doña Flora vivía al frente de casa cuidando un lote en el que solo había una habitación sin luz ni agua. Ella y sus hijos migraron de Poroma, el municipio más pobre de Chuquisaca. Vino porque todas sus hijas estaban trabajando de empleadas, incluso la menor de 9 añitos que cuidaba a los niños de otra vecina del barrio. Ella nos dijo que por lo menos su hija tendría que comer en esa casa. Pese a que sus 5 hijas trabajaban, nunca les alcanzó para poder tener todas sus necesidades completas. Zulma se llamaba su hija menor. Ella venía siempre a las 6 de la mañana a comprar pan, todos los días. Y una hora después pasaba con los niños a los que cuidaba camino al colegio. Ahí les dejaba y volvía a ayudar en los quehaceres en la casa en la que vivía. Ninguna de las hijas de doña Flora fue al colegio, pero doña Flora no perdía las esperanzas de que la menor pueda ir. Sin embargo, nunca pudo. En el trabajo en el que además le pagaban con alimentos y otros insumos, le prohibieron que lo haga por las responsabilidades que tenían. Y por supuesto tampoco ellos podían costear ni los mínimos gastos de escuela, apenas podían llegar a alimentarse. Fue triste entender que no todos podemos tener las mismas oportunidades para estudiar. Ella yendo todos los días al colegio no podía entrar. Su madre y familia viviendo también en la pobreza y sin posibilidades de poder vivir dignamente. Fue un contraste que vi desde mi niñez. Hoy me encontré con doña Flora y me contó muy alegre que sus nietas por fin estaban yendo al colegio. Me alegré mucho porque por fin se estaba rompiendo esa cadena en esa familia. Aunque hay miles de familias que siguen viviendo así, habrá que avanzar en pensar cómo cambiamos esa realidad. Atender las necesidades básicas de grupos vulnerables, materializarlas, ha sido un trabajo en el que ha avanzado Bolivia en los últimos años. Pero para entender un poco más de esta realidad, es necesario revisar la historia. Conversamos con Alejandro Barrios, director del IPTK. Creo que es muy necesario, muy importante hacer una reflexión sobre la historia boliviana desde su origen. Ya saltando todo el periodo colonial, podemos claramente y sin duda alguna decir de que nos ha dejado, digamos, unas heridas y unas cicatrices muy duras en cuanto a lo social, todo el periodo de colonización. Pero incluso aún en el periodo republicano, cuando nace este país en 1825, no podemos dejar de lado o tapar el sol con un dedo diciendo de que ya por ser una república se habían resuelto muchos problemas. Ya en ese entonces se había hecho una exclusión del 96% de la población para que sea parte de la construcción de un país. Entonces, eso inmediatamente se tradujo en que aquella población que fue excluida en la conformación de la república, o sea, los indígenas, los campesinos, las mujeres en su totalidad, no pudieron ser parte de eso y por lo tanto empezaron a convivir y vivir, mejor dicho, todas esas injusticias y las faltas de oportunidades que le dio este Estado boliviano.
Ya luego de eso, de un periodo más duro todavía, incluso para toda la población, la etapa dictatorial, también fue durísimo y que se vulneraron todos los derechos humanos, como bien sabemos en nuestra historia. Y hago referencia a lo histórico y comparativamente porque aún así en el periodo de la restauración democrática en nuestro país a partir de 1982, tampoco implicó que por haber resuelto los problemas en lo político se habían resuelto los problemas en lo social. Vivimos durante casi 15 años, es más, sí, 18 años, durante un periodo neoliberal donde todas esas políticas económicas y las definiciones y las políticas en general a través del Estado nos habían llevado al año 2005 a una situación social muy dura, donde realmente la pobreza extrema bordeaba el 60%, la pobreza moderada otro tanto importante. Entonces, realmente no podríamos estar hablando, a pesar de vivir en democracia, en un Estado que nos ofrezca una vida digna o en justicia social. A partir del 2005 es importante hacer un quiebre porque a partir de ese momento se plantearon políticas económicas que nos permitieron ver las cosas de manera muy diferente, ¿no? Bajo una nueva propuesta, creo que se recogió datos interesantes en cuanto a lo estadístico de cómo avanzó el país en poder resolver aspectos en cuanto, por ejemplo, la pobreza, la desnutrición, el acceso a la educación, el tema de la violencia, el tema de muchos factores que podríamos circunscribirlos en lo que entendemos como justicia social. Concretamente, para puntualizar, Jimena, creo que es importante destacar en los 4 ámbitos que creo que el país ha avanzado bastante, pero también insuficiente. No hemos terminado ese camino. ¿Cuáles son los 4 ámbitos? Y voy a ejemplificar un poco a lo que me refiero. Creo que en el ámbito social se ha avanzado bastante porque primero se ha reconocido la presencia y la existencia que había estado invisibilizada por muchos años de 36 naciones. Finalmente nos miramos al espejo y nos miramos en un espejo que realmente reflejaba la Bolivia de adentro y eso creo que es un avance en lo social que además es irreversible ahora. También hemos avanzado en lo social porque hemos podido reducir bastantes indicadores que ya los mencionaba hace un momento. ¿Por qué creo que hemos avanzado en un segundo aspecto que es lo político? El nivel de inclusión y de participación política de los sectores eternamente excluidos también se pudo materializar a través de una nueva constitución política del Estado, de un proceso autonómico inconcluso, pero finalmente son avances que creo que todo esto también hace parte de la justicia social. En la parte económica, que es muy importante, creo que Bolivia, al haber definido un nuevo modelo económico que sin duda alguna no supera al capitalismo, pero que al menos lo cuestiona y nos plantea un modo de lidiar y relacionarnos con un sistema global que es el capitalismo. Creemos desde el IPTK y hacemos una lectura así de que Bolivia ha sido capaz de construir una propia balsa para poder navegar en un mar agitado que es el capitalismo. Y esa balsa que realmente recoge las necesidades y algunos elementos muy propios de lo boliviano, creo que vale mucho la pena y que también significa un avance en lo de justicia social. Posterior a la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, se instauran principios que reconocen a todos los sectores excluidos. La justicia social pasó a ser uno más de los elementos centrales con el planteamiento del vivir bien, vivir en armonía como principio, valor y fin del Estado, en el cual se reconoce la pluralidad para dar fuerza a las culturas y para iniciar una lucha contra el sistema económico propiciado por el sistema patriarcal que genera las desigualdades y la exclusión. Plasmar la cosmovisión andina fue un trabajo de varios años en la Constitución Política del Estado. Desde la mirada del feminismo comunitario antipatriarcal, trabajan para cambiar estas realidades. Tenemos la palabra de Adriana Guzmán, parte del feminismo comunitario antipatriarcal. Askia, Anaya, Cuyaca, muchas gracias por el espacio. Para nosotras como feministas comunitarias y antipatriarcales, hemos reflexionado mucho sobre cuál es el camino, digamos, ¿no? O qué caminos queremos andar. Y para nosotras algo fundamental es que vamos a de donde venimos, decimos, ¿no? O sea, que venimos de la comunidad y queremos hacer comunidad, ¿no? Entendiendo que en la comunidad no hay una redistribución en realidad, ¿no? En la comunidad hay una autoorganización, hay un autogobierno, hay autodeterminación, ¿no? Y esa posición, digamos, nos hace cuestionar a veces algunos planteamientos como la justicia social. Entendemos que la justicia social se lograría solo si se acaba con el sistema patriarcal, colonialista, capitalista, neoliberal, racista, ¿no? No puede haber justicia social en este sistema.
Y es algo que no nos preocupa, digamos, ¿no? Que las propuestas de los derechos a veces se plantean como alcanzar ciertos derechos y algunas modificaciones sin acabar con el sistema. Y eso entendemos que es imposible. No solo que no coincidimos, sino que no es posible, porque el ejercicio de los derechos, por ejemplo, el derecho a la vida de las mujeres, está escrito, está garantizado nacional e internacionalmente, ¿no? Pero si no se acaba con el patriarcado, con una cultura machista, con una lógica de explotación sobre los cuerpos que se aprende sobre el cuerpo de las mujeres, con una lógica extractivista de los territorios, de la pacha, de la naturaleza, que se aprende en el cuerpo de las mujeres, si no se acaba con eso, no es posible que tengamos derecho a la vida. Hay hermanas que matan todo el tiempo, 117 feminicidios el 2020, feminicidios, infanticidios, la violencia que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres y las niñas y los niños, no nos habla, no se relaciona con una justicia social ni con los derechos, ¿no? Entonces, la redistribución de la riqueza, la redistribución de las condiciones, digamos, para ejercer los derechos, solo sería posible si se acaba con el capitalismo, si se plantea otra forma de organización política y económica. Y ahí está el planteamiento para nosotras que es el importante, digamos, que es el vivir bien, ¿no? El vivir bien no tiene una receta, no tiene un manual construido, ¿no? Tiene que ver con la memoria ancestral, es decir, hay una memoria de vivir bien, tenemos una memoria de vivir bien, y eso quiere decir que el vivir bien ha existido, no es una utopía, no es un proyecto político de aquí a 100 años o 50 años, ¿no? Ese vivir bien tiene que ver con una relación de equilibrio entre las personas, los distintos cuerpos y la naturaleza, ¿no? Eso yo creo que es lo importante para nosotras, ¿no? Un vivir bien. Ese vivir bien no es posible si no se acaba con el patriarcado, con el colonialismo. Ese vivir bien tiene que partir y construirse desde las comunidades, ¿no? Es muy difícil que el vivir bien sea gestionado o promovido por los estados. La construcción del vivir bien, vivir en armonía con justicia social, también es asumida con una mirada crítica. Y por supuesto que hay romantizaciones del vivir bien, ¿no? Como si el vivir bien, como si las comunidades ancestralmente hubieran tenido siempre un vivir bien. Para nosotras, el vivir bien se rompe en la organización inca, ya donde aparecen jerarquías, donde aparece un solo Dios, donde se tiene que hacer tributos a ese Dios porque si no te castiga. Esta lógica de la culpa y el castigo no entra en el vivir bien. La pacha no castiga. Evidentemente lo que tiene que haber es una relación de respeto, de complementariedad. ¿Cómo vamos a destrozar los ríos que nos alimentan, los ríos que alimentan a la tierra, que produce? Actualmente son varias las instituciones no gubernamentales que trabajan con los principios del vivir bien. Una de las experiencias es el IPTK. Si hablamos de redistribución de oportunidades, redistribución económica, redistribución también del poder, podríamos estar aproximándonos a lo que en realidad es una justicia social. Para el IPTK concretamente, y en nuestros planteamientos tanto estratégicos y cualquier tipo de acción que hagamos como IPTK, nosotros nos enfocamos en la justicia social, pero traducida a nuestro propio lenguaje boliviano a través de lo que es el vivir bien, a través de lo que es la materialización para una vida digna de las personas. Yo creo que es importantísimo siempre vincular nuestro trabajo con lo que va sucediendo a nivel nacional, a pesar de que nuestro alcance es menor. Creo que siempre va ligado a lo que sucede en lo político, en lo económico, en lo social y en lo ideológico a nivel nacional. Y hago una referencia, nosotros como IPTK, cuando iniciamos nuestras labores en 1976, primero que cumplíamos un rol de resistencia a la dictadura, de poder atender ese tema estrictamente político, pero además hacerlo desde la área rural, donde muchos dirigentes mineros, muchos dirigentes campesinos estaban siendo perseguidos, torturados y viviendo esa realidad tan dura. Luego de eso, y paralelamente incluso, empezamos la labor social desde un enfoque de servicio, porque la gente en el norte de Potosí, que es donde nace el IPTK, le faltaba la comida del día a día, le faltaba el medicamento que les resolvía ese día no morirse. Si recordáramos los indicadores del norte de Potosí de esa época, era del que el 50% de la mortalidad infantil. Entonces, era una labor estrictamente de servicio y de resolver las necesidades más básicas de la población. Y finalmente, nuestra experiencia concreta es que hemos apuntado y estamos apuntando de que hay que trabajar en la revolución del conocimiento, porque creemos que las transformaciones estructurales que requiere este país y nuestra sociedad en general solo se la puede hacer a través
de plantear y cuestionar desde las propias bases, desde la propia gente, el modelo económico en el que vive, el modelo político, el sistema político en el que vive, la autorrepresentación política que debe asumir. Entonces, para nosotros han sido los tres desafíos más grandes de servicio, solución y cambio. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo programa.